Es Sofía, una niña de 7 años. Un día, su mamá le dice que van a ir a un lugar especial, el parque zoológico. Sofía se pone muy feliz. Ella dice, quiero ver leones y elefantes, también monos, osos, jirafas y todos los animales del mundo. La madre ríe y dice, de acuerdo, vámonos. Sofía y su mamá llegan al zoológico. Es muy grande y hay mucha gente. La niña está muy feliz. Al entrar, su mamá le pregunta, «Mira, ¿qué animales son estos?» «Son monos», responde Sofía. Ella empieza a saltar como ellos. «Mira, mamá, yo también soy un mono», dice la niña. Su mamá responde, «Eres muy graciosa, mi amor». Caminan un poco más y ven los elefantes. Sofía se queda con la boca abierta. ¡Dios mío! ¡Son enormes! Un elefante bebé mueve su trompa hacia Sofía. «¡Me está saludando!», dice Sofía muy feliz. «Parece que le gustas», dice mamá. Después de ver los elefantes, van hacia las jirafas. La niña curiosa dice, «¡Sus cuellos son tan largos!». «Sí, mi querida, así pueden comer las hojas de los árboles más altos», explica mamá. Finalmente llegan donde están los leones. Mamá señala, «Allí, debajo del árbol, hay un león». El león descansa en la sombra. De repente, hace un ruido fuerte. ¡Roar! Sofía toma el brazo de su mamá, pero después se ríe. Ella dice, «¡Qué fuerte! ¿Está enojado?» «No, Sofía. Los leones se comunican así». Al final del día, Sofía está cansada, pero muy contenta. «Mamá, este es el mejor día de mi vida». Su mamá responde, «Me alegra mucho, princesa». Luego le da un beso. «¿Podemos volver pronto? Quiero ver al elefante bebé otra vez». La madre promete, «Claro que sí». Es Sofía, una niña de 7 años. Un día, su mamá le dice que van a ir a un lugar especial, el parque zoológico. Sofía se pone muy feliz. Ella dice, quiero ver leones y elefantes, también monos, osos, jirafas y todos los animales del mundo. La madre ríe y dice, de acuerdo, vámonos. Sofía y su mamá llegan al zoológico. Es muy grande y hay mucha gente. La niña está muy feliz. Al entrar, su mamá le pregunta, «Mira, ¿qué animales son estos?» «Son monos», responde Sofía. Ella empieza a saltar como ellos. «Mira, mamá, yo también soy un mono», dice la niña. Su mamá responde, «Eres muy graciosa, mi amor». Caminan un poco más y ven los elefantes. Sofía se queda con la boca abierta. ¡Dios mío! ¡Son enormes! Un elefante bebé mueve su trompa hacia Sofía. «¡Me está saludando!», dice Sofía muy feliz. «Parece que le gustas», dice mamá. Después de ver los elefantes, van hacia las jirafas. La niña curiosa dice, «¡Sus cuellos son tan largos!». «Sí, mi querida, así pueden comer las hojas de los árboles más altos», explica mamá. Finalmente llegan donde están los leones. Mamá señala, «Allí, debajo del árbol, hay un león». El león descansa en la sombra. De repente, hace un ruido fuerte. ¡Roar! Sofía toma el brazo de su mamá, pero después se ríe. Ella dice, «¡Qué fuerte! ¿Está enojado?» «No, Sofía. Los leones se comunican así». Al final del día,
Sofía está cansada, pero muy contenta. «Mamá, este es el mejor día de mi vida». Su mamá responde: «Me alegra mucho, princesa». Luego le da un beso. «¿Podemos volver pronto? Quiero ver al elefante bebé otra vez». La madre promete: «Claro que sí».